La palabra la leemos así y dice: Jesús mismo, hablando y concluyendo la enseñanza a sus discípulos, ahora les hace unas advertencias y les habla acerca de las dos puertas, le habla acerca de los falsos profetas, le habla acerca del árbol bueno y del árbol malo, y les habla acerca del fundamento bueno y el fundamento malo. Y hablando de estas dos puertas o estas dos sendas, Jesús dice en el verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amado Señor, te damos gracias en este día precioso una vez más. Señor, pedimos tu bendición para esta hora, Señor, para cada uno de nosotros. Pedimos bendición al exponer tu palabra, pero también pedimos bendición, Señor, al abrir nuestros corazones para que seamos buenos receptores de la palabra de Dios, y que no haya nada, Señor, externo que llame nuestra atención y que nuestros pensamientos vuelen fuera, Señor, de escuchar tu palabra. Señor, te pedimos de que tu palabra sea lo que tú has deseado que sea en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por fortaleza, te pedimos por entendimiento, te pedimos, Señor, por tu ayuda para poder obedecer a lo que hemos de escuchar, Señor. Para poder meditar, Señor, y entender lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Porque como hemos visto a través del sermón, Señor, del monte, es de que la escritura puede ser malinterpretada. La escritura puede ser aplicada equivocadamente porque buscamos, no, Señor, la gloria tuya, sino que estamos buscando nuestra propia gloria y nuestro propio beneficio, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos des esa habilidad, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, para ser obedientes y para entender que el ser obediente tiene un costo. Ser obediente tiene un precio, Señor. El precio más grande tú ya lo pagaste, Señor. Pero ahora nosotros debemos de pagar un precio en obediencia y en, Señor, un deseo fuerte por hacer tu voluntad. Gracias. Amén. Bien, amados hermanos, antes de empezar, quisiera decir que nuestro texto del día de hoy, el versículo 13, no es primordialmente, como muchos lo han aplicado, para predicarle a un inconverso y decirle: entra por la puerta estrecha, ¿verdad? Porque es la que te conduce a la vida eterna, como verlo primordialmente como un mensaje evangelista para los incrédulos. Sí, podemos encontrar y vemos el evangelio ahí, y se puede usar ese texto para eso, pero primordialmente Jesucristo no dio esas palabras a sus discípulos porque ellos necesitaban creer en el evangelio. Sin embargo, Jesús está apuntando a algo que ellos debían de entender en este preciso momento, ahora que habían estado sentados a los pies de su maestro. Entonces, primordialmente no fue dado para convertir a los incrédulos, aunque se puede usar para que los incrédulos entiendan el evangelio, pero primordialmente este texto es dado a creyentes, a discípulos. Y Jesucristo empieza dando un mandato
Y ese mandato es: entrad por la puerta estrecha. El título del mensaje de hoy es un llamado al compromiso. Un llamado al compromiso. Y nosotros entendemos que Jesús ha enseñado a los discípulos y ahora está haciendo un llamado al compromiso y a la perseverancia de sus discípulos. ¿Cuál es el significado de la palabra compromiso? Una búsqueda rápida por un diccionario nos da una definición, y la definición es: compromiso se define como una obligación contraída. Una obligación contraída es aquello que alguien está obligado a hacer por imposición o exigencia moral a tal punto que debe de regir la voluntad libre. Entonces, de acuerdo a esa definición, podemos ver la palabra de Dios y podemos ver el ejemplo de Pablo. Y Pablo era un ejemplo de un hombre comprometido con el evangelio. Era un hombre comprometido al evangelio porque primeramente era un hombre comprometido con su Señor. Es imposible tener esas dos verdades al revés. Nosotros somos fieles y comprometidos con aquello que Dios entrega a nuestra vida para que hagamos, y no somos fieles a esos trabajos y los hacemos de una manera que glorifican a Dios sin antes ser comprometidos con el Señor. Pablo no se veía a sí mismo como un hombre libre o como un hombre de voluntad libre. Todo lo contrario, Pablo se miraba a sí mismo como un esclavo de Cristo. Romanos 1:1 es el primer ejemplo que nos da esa idea, donde Pablo empieza su carta a los romanos y no es diferente en cada una de sus otras cartas. De alguna manera habla introduciéndose de esta manera como un siervo. En realidad la palabra es esclavo. La palabra siervo en el original es una palabra que se pronuncia doulos, que significa esclavo. Y Romanos 1:1 dice: Pablo, esclavo de Jesucristo o esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. También Pablo dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Tito 1:1. Una vez más, la palabra ahí es esclavo, doulos. Alguien que no tiene voluntad libre, sino que es esclavo. Y en este caso, Pablo se miraba como esclavo de Cristo. Pablo no solamente se veía a él como un esclavo, sino también veía a los demás cristianos como esclavos igual que él. Filipenses 1:1, Pablo dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, esclavos, siervos de Cristo Jesús. Filipenses 1:1. En Efesios 1:1 y en las demás epístolas pastorales de Pablo, es la misma forma en la que él se introduce, y él dice esto: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Ahí no encontramos la palabra siervo, pero encontramos la palabra por voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo se veía a él no como un hombre que hacía su voluntad, sino un hombre que era esclavo de Cristo y que todo lo que hacía, lo hacía por voluntad de Dios. Pablo no se veía como un hombre libre. Él tenía una obligación contraída con Dios a través del evangelio que él recibió. Primera de Corintios 1:1 es el último ejemplo y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y también él veía como esclavo a Sóstenes, su hermano.
Todo cristiano que vemos en la palabra de Dios, verdaderamente, todo discípulo verdadero era un hombre comprometido. Si no hubieran sido hombres y mujeres comprometidos con su Señor, pues la persecución nunca se hubiera dado como una realidad o nunca hubiera empezado. El compromiso, la perseverancia es una característica de todo discípulo verdadero de Cristo. Pero déjeme decirle esto. Fuera del cuerpo de Cristo, desafortunadamente, el compromiso es una característica que ha desaparecido de nuestra sociedad. El compromiso y la perseverancia. Casi nadie valora el compromiso. Lo vemos en las personas adultas y en los jóvenes. Los adultos dicen que hoy se casan con alguien, pero mañana, debido a las diferencias y a las expectativas no cumplidas, deciden dejar, o el hombre deja a su esposa o la esposa deja a su esposo. Y eso se refleja en la vida de aquellos que ellos cuidan, como los jóvenes. Los jóvenes hoy emprenden algo con entusiasmo y mañana dicen, ya no lo quiero hacer porque no era lo que esperaba que fuera. Pero lo más alarmante es que el compromiso que se ha perdido en el mundo se haya perdido en la iglesia cristiana. Eso es lo más alarmante. Eso es lo alarmante, que el compromiso que se ha perdido en el mundo, pero es entendible porque no tienen una forma de darle valor como aquellos que son cristianos, pero ha sucedido esto, que esta característica ha desaparecido de la iglesia cristiana. Y decirlo de esa manera es un poco como que lo despega de nosotros, porque a veces cuando lo hablamos como desaparecido de la iglesia cristiana, tendemos a separarnos, pero yo, si usted me permite, se lo puedo decir de otra manera. El compromiso, dicho de otra manera, es algo que ha desaparecido de muchos que profesan ser cristianos. No es que no sean cristianos, en algunos casos, no es que no sean cristianos. Lo que sucede es que han dejado que uno de los tantos engaños del corazón los guíen y que sea eso lo que ellos deciden hacer. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá sino solamente Dios? Han permitido que los engaños del corazón los guíen para que ellos puedan ejercer su propia voluntad antes que ejercer la voluntad de Dios en la vida de ellos. Pero el mismo apóstol Pablo, que se consideraba a sí mismo como un esclavo, aconseja a los cristianos en Romanos 12:16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No confíen, cristianos, en su corazón. Al centro de este problema de la falta de compromiso, amados hermanos, existe un pecado que es una falta de sometimiento al Señor y su voluntad, ahora que es nuestro Señor. Estoy hablando que el problema no es un problema de los hombres con los hombres, es un problema de los hombres con Cristo. Todo se reducirá a ese punto, que cualquier cosa que no hacemos la voluntad de Cristo y hacemos la nuestra, haciéndonos sabios en nuestra propia opinión, es un pecado delante de Dios.
Un pecado como los escribas y los fariseos estaban cometiendo en los tiempos que Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte, que en vez de hacer la voluntad de Dios, hacían su propia voluntad. Hacían la voluntad de lo que sus estómagos le pedían. Eran hombres religiosos. Preferían su religiosidad antes que someterse a Dios, porque someterse a Dios en ellos era pérdida. Esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo está advirtiendo a sus discípulos aquí en la culminación del Sermón del Monte. Él les está diciendo: tengan cuidado, y les está dando un mandato, un llamado al compromiso ahora que ellos conocen la verdad. Jesucristo estaba corrigiendo el pensamiento actual de lo que significaba ser un hombre o una mujer espiritual. Y en misericordia Él advierte a sus amados discípulos. Dos puntos que vamos a ver rápidamente. El primero es el mandato de ser comprometidos. Antes que todo, el llamado al compromiso es un mandato. Nuestro texto en el versículo 13 dice: entrad, y esta palabra entrar es un verbo imperativo, es un verbo aoristo imperativo, y lo que eso quiere decir es de que este verbo denota urgencia. No solamente es un mandato, sino que es un mandato urgente, en otras palabras, para sus discípulos. Básicamente, Cristo les está diciendo: detengan lo que están haciendo urgentemente. Ustedes se conducen a esto, no lo hagan. O en este caso, háganlo, entren. Es una demanda urgente. La urgencia se basa en la tendencia frágil de los discípulos a quizás no hacer la voluntad de Cristo, sino quizás a implementar la voluntad de ellos. Y esto nos habla de la posibilidad de ellos de poder hacer eso. Cada mandamiento, cada imperativo que nos da una prohibición no está ahí porque nosotros nunca la vayamos a violar. Está ahí porque existe la tendencia y la posibilidad de que violemos esa prohibición de Cristo. Entonces, la urgencia de ese imperativo, de ese mandato, se basa en la tendencia de los discípulos a quizás no hacer la voluntad de Dios, sino que a través, escuche, de irse por el camino angosto, amplio, eviten el camino ancho, eviten el camino angosto. No es a través de la puerta y el camino angosto que quizás ellos quieren ir o tendrían la tendencia de ir, sino es a través de la puerta ancha y el amplio camino. Jesucristo advierte totalmente a los discípulos que tomar esa segunda alternativa es, de acuerdo con sus propias palabras, dirigirse a la perdición. La palabra perdición es destrucción en el original. Aquí claramente se le ofrece al discípulo un contraste entre la puerta estrecha y el camino angosto, y la puerta, escuche, y el camino ancho. Esto es, como dice un comentarista, esto no es sino un contraste entre la decisión
entre la verdadera espiritualidad y la falsa espiritualidad. La primera, conduce legítimamente a hacer la voluntad de Dios y a obtener la vida. Y el otro es un engaño que aparentemente conduce a Cristo, pero la realidad es que es una farsa, sutilmente conduce a la perdición. Y nos recuerda lo que dice Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el fin es camino de muerte. Y Jesucristo está advirtiendo a su pueblo, a sus discípulos: no tomen esa ruta. No tomen ese camino ancho y amplio, porque es el que todos quieren caminar. Porque este camino ancho no te demanda que seas fiel a tu Señor. ¿Y quiénes son los que pueden estar en el camino ancho? ¿Y quiénes son los que pueden estar en el camino angosto? Los verdaderos discípulos. Los que quieren honrar a su Señor, los que quieren hacer su voluntad de Dios, aquellos que se han rendido, aquellos que poseen cada una de las características que describen las bienaventuranzas, aquellos que glorifican a Dios con su vida, están acá. Aquellos que no quieren glorificar a Dios, aquellos que quieren su reino, están de este lado, porque quieren las cosas fáciles. Van por donde todo el mundo da, por donde todo el mundo va. A través de la enseñanza del Sermón del Monte, Cristo Jesús, los discípulos han aprendido qué es lo que es la verdadera justicia del reino. Y esa verdadera justicia cuesta. No es fácil. La verdadera justicia que se demanda de aquellos que son ciudadanos del reino es difícil. Sabemos que esa verdadera justicia no es algo que se pueda vivir separado de Cristo. No se puede vivir esa verdadera justicia separado de Cristo. Los fariseos, los escribas, decían que hacían todo para Dios, pero estaban separados de Dios. Y por eso era imposible que tuvieran siquiera la capacidad de discernir que sus actitudes no reflejaban la voluntad y el propósito al cual los debería de conducir la ley, la palabra de Dios. Solamente en Cristo, en el caso de los discípulos, que tendrán la oportunidad de vivir la verdadera justicia. A través del Sermón del Monte se ha corregido el concepto equivocado de justicia que deben de vivir aquellos que pertenecen al reino de Cristo. Jesús les ha enseñado a sus discípulos que la verdadera justicia se prueba en cómo ellos dan honor a las Escrituras, en cómo ellos honran las Escrituras, en cómo ellos interpretan las Escrituras, siguiendo el ejemplo de su maestro, que dijo que no vino para destruir la ley y los profetas, sino vino para cumplir la ley y los profetas. Se ha corregido ese concepto equivocado. Jesús les ha enseñado a sus discípulos que la verdadera justicia es una interpretación correcta de las Escrituras, que no va por ahí quebrantando las Escrituras y desobedeciéndolas, sino dándoles la interpretación correcta. La verdadera justicia no se enfoca solamente en las apariencias exteriores, sino que se enfoca, escuche, obedeciendo la palabra de Dios. Se enfoca allá donde está el principal problema del hombre, que es el corazón del hombre y las actitudes. Por esa razón es que en la enseñanza de Jesús, escuche, ellos no deberían de ofrendar, ni orar, ni ayunar para ser vistos de los demás. Eso es religiosidad. Ellos no deberían, de acuerdo a la justicia verdadera, hacer cada una de estas cosas
en supuesto servicio al Señor, pero para recibir la gloria a ellos y no a Dios. Ellos no deberían de ofrendar, orar y ayunar para ser vistos de los demás. Ellos deberían de hacer todas estas cosas como un resultado de la devoción sincera y total a Dios. Y ese es un buen punto, hermano, para nosotros los cristianos, que debemos de ser sinceros y poner nuestro corazón delante de Dios, que es el todopoderoso, que conoce todo, el Dios omnisciente, que conoce los intentos del pensamiento, y deberíamos de decir: Señor, ayúdame a no hacer estas cosas para mi gloria, sino hacer estas cosas para tu gloria, hacer estas cosas por una devoción sincera y total, por lo que tú has hecho en mí, porque yo sé quién eres tú. Eso nos evitaría como cristianos andar cometiendo tantos errores al poner nuestros intereses primero antes que lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que es entrar por la puerta angosta, donde no todos quieren hacerlo. No todos quieren entrar ahí. No es popular rendirte y dejar que sea Dios el que hace las cosas en tu vida. No es popular eso. Puede ser que digamos y que nuestro corazón esté tan engañado diciendo que estamos haciendo las cosas para Dios, pero en realidad estamos haciéndolas para nosotros mismos. Ellos deberían de hacer esto para darle gloria a Dios y como un resultado de la devoción sincera y total. Ellos deberían de ser discípulos que buscan con esmero no las riquezas materiales, sino las riquezas espirituales. Hermano, qué descripción más hermosa de lo que deben de ser los discípulos a través de la enseñanza del Sermón del Monte. Ellos deberían de ser discípulos que confiaban o confían plenamente en su Padre y no en ellos, ni en este mundo, ni escuchen, ni en las riquezas de este mundo, ni en la sabiduría de los hombres, ni en la sabiduría de ellos mismos. Ellos deberían de ser discípulos que perdonan, que no critican injustamente a los demás, que buscan hacer lo bueno y lo correcto primordialmente para cumplir la voluntad de Dios prescrita en su palabra, y así cumpliendo el fin y la intención de la palabra dada. El propósito de la palabra no era ser hombres religiosos, hombres jactanciosos, hombres sin piedad, hombres sin amor, hombres sin santidad, hombres que buscan la deidad, sí, porque aquel que busca la gloria para sí mismo es un hombre que está buscando la deidad. Toman el lugar de Dios, quieren tomar el lugar de Dios. Sería bueno recordar que esa actitud fue lo que causó la gran rebelión en contra de Dios por parte de Satanás. Estos discípulos tenían que cumplir no su voluntad ahora, sino la voluntad de Dios. A estos discípulos se les llama a que tomen una decisión: entrar por la puerta estrecha. Es una decisión de lealtad a su rey y su reino, y que no tomen una decisión por su propio reino religioso, donde lo primero que está no es la lealtad y el amor a Cristo.
¿Qué es lo que está entonces si las decisiones que los hombres religiosos toman cuando están en el reino de Cristo y no es primero la lealtad y el amor a Cristo? ¿Qué es lo que reemplaza eso? Es sus propios intereses egocentristas, que están tan cegados diciendo que todo lo que hacen lo hacen para Dios, pero muy profundamente lo hacen, escuche, para ellos mismos, por ellos mismos y para ellos mismos. Hermano, eso es un pecado, eso es una gran reversa de lo que Romanos 11:36 nos dice, que de parte de Él y para Él y por Él y para Él son todas las cosas. La actitud religiosa de aquellos que deciden ir por la puerta ancha y el camino amplio no cuesta. Tendrá un precio al final del tiempo muy costoso cuando sean presentados delante del Señor. Este pensamiento es aparentemente para Dios, pero es para ellos mismos, por ellos mismos y para ellos mismos. No viene de Dios, no está sostenido por Dios, ni tampoco apunta al final para dar gloria a Dios. Pensemos en la actitud de los fariseos y los escribas. ¿A poco lo que hacían ellos venía de Dios? No, venía de su pervertido corazón. ¿A poco Dios avalaba eso y ellos seguían haciendo eso por ellos mismos? No, lo hacían por ellos mismos. Ellos sostenían esa falsedad y esa religiosidad. Y lo hacían probablemente decían que era para Dios, pero en realidad era para ellos mismos. Podemos entender entonces la advertencia y la urgencia de Jesús en decirles: entren y no vayan por ese camino, sino entren por este camino estrecho. Es exclusivo. Oye lo que dice el comentarista Pérez Míos, dice: en ocasiones algunos consideran que el camino ancho es una vía de degradación, perversidades, aberraciones morales, vicios aterradores y cosas semejantes. Sin duda, dice él, también algunos van cargando con estas miserias, pero la carne provee de concupiscencias revestidas de moralidad. Es la religión del no hagas, no uses y no toques. Es el sistema aparente de piedad construido por los hombres que conduce finalmente a la muerte segunda, porque nunca ha producido vida eterna en quienes lo practican. Sigue diciendo él: es el modo de los rudimentos del mundo que tienen apariencia de piedad, pero ninguna eficacia en contra de la carne, porque ellos mismos son carne. La piedad en ese camino es mera religión, pero está lejos de ser comunión con Dios. Quienes van por ese camino ancho cumplen las obligaciones establecidas por el sistema religioso que practican, pero viven absolutamente alejados de Dios. Wow. Isaías 29:13, Dios mismo hablando de esta actitud, dijo entonces el Señor, Isaías 29:13: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Ven la advertencia de Jesús a sus discípulos?
Esta es la actitud religiosa. Esta es la actitud del verdadero discípulo. Y no es una opción, es un mandato urgente por la necesidad y la debilidad del corazón. Ellos son los que siempre hacen su voluntad, aquellos que han aprendido de memoria su veneración a Dios. Ellos son inconsistentes, sin compromiso con Dios. El único Dios que está en su corazón y en su altar, y aquel que están adorando, es el Dios yo. Jesús aquí hace un llamado a los discípulos a tomar no esa ruta como los demás. Él espera de ellos que sean congruentes con su nueva vida. Él espera que ellos sean congruentes con su nueva vida. Él espera que ellos sean congruentes con lo que Él demanda de ellos. Y esto no es algo nuevo. Dios siempre ha esperado eso de su pueblo. Deuteronomio 30, 19, ese texto siempre impactó mi corazón y nunca se me borra de la memoria. Y es una advertencia similar a la que encontramos en Mateo 7, 13. Escuche, Deuteronomio 30, 19 dice: al cielo y la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. En la misericordia dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En el Sermón del Monte, Jesús mismo dice: no entren por la puerta ancha. Jesús no está diciendo: ahí está la puerta ancha, hagan lo que ustedes quieran, lo que les plazca, como ustedes piensen que es mejor. Jesucristo le dice: entren urgentemente por la puerta estrecha, porque hay un peligro, y el peligro es el corazón del hombre. Jesús aquí está llamando, convocando a un verdadero discipulado, y las exigencias son grandes, son severas. La puerta estrecha y el camino angosto son difíciles, pero no hay ningún otro camino para el cristiano. No hay plan C. Solo existe: o haces la voluntad de Dios o no haces la voluntad de Dios. O te sometes al Señor o no te sometes al Señor. Hermano, estoy hablando aquí de obediencia al Señor. Ni siquiera estoy hablando de obediencia a los hombres. Estoy hablando de obediencia al Señor, porque últimamente vamos a ser responsables delante de Él. Hay muy pocos que pasan, ¿verdad?, por esa puerta y ese camino estrecho. Sí es cierto. El camino que es amplio y ancho le gusta a la gente, donde no hay rendición de cuentas, en donde no haces la voluntad de Dios, sino haces tu voluntad, en donde no, yo no acepto consejo de nada. Señor, tú no sabes, yo sé. Eso es tan engañoso como decir esto que le voy a decir, que se escucha de muchos cristianos. Yo no puedo amar a mi hermano porque me hizo esto y esto y es imposible, no lo puedo amar. Pero el Señor sabe y conoce mi corazón. Eso es un gran engaño. El Señor sanciona no amar al hermano. Y no hay otra hoja, no hay otra escapatoria. O amas a tu hermano y haces la voluntad de Dios, o odias a tu hermano y estás en pecado delante de Dios. Igual es con todo lo demás. Pero a la gente le gusta
El camino ancho es fácil. En este caso, el versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos. Escuchar la palabra muchos es polus en griego, que da la idea de multitudes. Son multitudes los que entran por esa puerta ancha. Porque es fácil, porque no demanda nada de ti. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los pocos son los obedientes que se someten a su Señor y son sus discípulos. Los muchos son los que rehúsan ser obedientes y hacen su voluntad y no quieren ser discípulos. En realidad les cuesta mucho, es muy difícil. Las demandas de Jesús son severas. Él les dice a sus discípulos: tomen la vía, tomen la ruta que les va a costar mucho, no la que es fácil, la que es hallada por pocos. La otra ruta es ancha y no hay compromiso con el Señor. Esa es la advertencia que está apuntando Cristo. Deben de tomar una decisión congruente y constante, perseverante, mostrándola en un compromiso, lealtad a su Señor. Muchos deciden ir por esa ruta fácil, porque en el nombre del Señor pueden sentar sus propios reinos. Es imposible. Es imposible que un hombre pueda sentar un reino delante del reino de Cristo. Su hermano Pérez Míos, otra vez, para ir pasando al segundo punto, nos dice: nadie accede al camino de la vida si no es por medio de la puerta. Cristo está demandando una decisión a los oyentes. Les recuerda, escuche, que la salvación y la posterior vida del creyente no es un asunto de religión y práctica, sino de comunión e identificación con el Salvador. No se trata de apariencias piadosas, sino de aceptar sin reservas las demandas de Dios a sus discípulos. Ese es el compromiso, de aceptar las demandas de Dios en las vidas de los discípulos. Una advertencia, no una opción. Entren si quieren, no, urgentemente entren por la puerta estrecha. Puerta ancha conduce a la perdición, una puerta y una senda que no agrada al Señor. Es fácil, cuesta, nos cuesta mucho. El punto 2 es que este llamado al compromiso conlleva su sufrimiento por ser comprometidos. Otro aspecto de este llamado al compromiso es que no es fácil, como he estado diciendo. Este llamado implica sufrimiento. Como ya hemos visto, es necesario morir al Dios yo. Eso es verdad, hay que morir al Dios yo. Pero más allá de eso, es necesario entender que la puerta y el camino que lleva a la vida no es fácil. Las demandas de la vida cristiana son difíciles. Son difíciles, amados hermanos. Las demandas de la vida cristiana son fuertes. La fidelidad a la nueva vida en Cristo traerá consigo siempre persecución. Jesús mismo dice en Juan 15, 18 al 20 las siguientes palabras: si el mundo os odia, sabéis
que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí dentro del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. El sufrimiento y la tribulación es de hecho. Nuestro texto en el versículo 14 de la palabra que es la puerta estrecha y angosta. Esa palabra angosta es la palabra, escuche, en griego que se pronuncia flibo y significa opresión, aflicción y tribulación. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, entren por la puerta estrecha, no vayan por el camino ancho, vayan por la puerta estrecha y el camino que implica sufrimiento y tribulación. Eso es lo que la palabra en nuestra Biblia, usando la Biblia de las Américas, esa palabra angosta, la palabra flibo, que significa opresión, aflicción y tribulación, de acuerdo con Jesús. Esa es la senda de la tribulación que conduce a la vida. O sea, la vida cristiana verdadera, la vida verdadera que implica una justicia no comprometida con el mundo ni la religiosidad egocentrista, la justicia que hace la voluntad de Dios siempre va a costar mucho, pero esa es la vía que nos lleva a la vida eterna. No estoy hablando de un evangelio de obras. Estos hombres ya eran creyentes, pero ahora deberían de reflejar en sus decisiones y actitudes, viviendo la verdadera justicia, caminando en el camino correcto, no en el camino en que caminan los religiosos como los fariseos y los escribas. Era un llamado a ser diferentes, a tener congruencia con quienes son ahora en Cristo Jesús. No a practicar la religiosidad en la iglesia, no a tomar decisiones basadas en la religiosidad, no basados en hacer un servicio basado en la religiosidad y hacerlo todo para mí, cantar para mí, predicar para mí, enseñar para mí. De acuerdo a Jesús, esa puerta y ese camino angosto es un camino que lleva aflicción y tribulación. Eso es la verdadera vida cristiana. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ¿sabe qué dice Pablo? La iglesia, yo aún me alegro de mis sufrimientos. Es obvio pues que los discípulos se mantienen firmes en sus convicciones, que no vacilan, que no son movidos fácilmente de lo que el Señor demanda y espera de ellos. Estos discípulos encontrarán un rechazo fuerte en este mundo y literalmente serán atribulados por su fidelidad al Evangelio y a su Salvador. Literalmente eso es lo que está diciendo la palabra. Serán atribulados por escoger la puerta estrecha y el camino angosto que implica sufrimiento y traerá sufrimiento porque son fieles al Evangelio y a su Salvador. Esos son aquellos que no practican la vida cristiana de acuerdo con la manera popular o que esté de moda. Aquellos que no hacen sus ideas del cristianismo de una forma solo porque un predicador popular hace esas ideas populares. Aquellos que no hacen su propio evangelio, sino que viven el evangelio de Cristo, ellos serán atribulados. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán.
Es de esperarse que si eso trae tribulación, aflicción y conflicto, es de esperarse porque muchos escogen la puerta ancha y el camino amplio, ¿verdad? El camino de la desobediencia, el camino del yo. No, Señor, tú no sabes. Aquí como que estoy sufriendo mucho, aquí estoy rindiendo mucho de mi voluntad, me estoy humillando mucho, aquí no quiero ir. Señor, quizás aquí te equivocaste. Eso no cuesta, sino aparentemente complace. Pero Jesucristo mismo reconoce que la vida del cristiano verdadero es sinónima con el sufrimiento. Juan 15, 18 al 20, como vimos. Es necesario aclarar que no se está refiriendo aquí del sufrimiento por la enfermedad o el sufrimiento, escuche, por que no tengo dinero o sufrimiento porque no tengo cosas materiales. No, ese es el sufrimiento que se está refiriendo acá, sino que se está refiriendo al sufrimiento o tribulación que viene por lealtad a Cristo, por hacer la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, ese sufrimiento viene por entrar por la puerta estrecha. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis, para que en mí, tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, es la misma palabra, angosta acá. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Discípulos, entren por la puerta estrecha. No escojan la puerta amplia. Confiar, crean, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Qué gran aliento. Eso es para decir: Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mí, porque tú has vencido todo aquello que yo no puedo vencer. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús advierte de la tribulación, y aún el Espíritu Santo también advierte acerca de la tribulación a Pablo. Pablo también nos da una idea en el Nuevo Testamento de que él espera tribulación y se alegra por esa tribulación. Y aún Pablo va más allá y dice: para eso hemos sido escogidos. Pero Pablo también encuentra consuelo en toda tribulación. Podemos ir, para ir terminando, abra su Biblia y vamos a ver cómo el sufrimiento por escoger y la puerta estrecha y el camino angosto implica sufrimiento. Sufrimiento es sinónimo con la vida del cristiano. Hechos 19:11. Hechos 19:11 dice: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos delante este no es el texto, hermano. Hechos 11:19, perdón. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia. Aquí había empezado la persecución de la iglesia. Había empezado la persecución de la iglesia. Esteban no murió por comprometerse con el mundo o por no ser comprometido con el Señor. Murió por su compromiso total al Señor. Pablo en 1 de Tesalonicenses 3:3
Busque Primera de Tesalonicenses 3:3. Pablo le dice a la iglesia, versículo 4, hasta el versículo 4, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. No podemos negociar el camino angosto y la puerta estrecha por el camino amplio, porque no fuimos llamados a caminar ahí, fuimos llamados a caminar en la puerta, a atravesar la puerta estrecha y a caminar el camino angosto del sufrimiento por el evangelio. Pablo dice, para esto fuimos destinados. En Hechos 20, no vaya ahí, pero Hechos 20:23, el Espíritu Santo le da testimonio a Pablo de que le esperaba gran tribulación. No porque estaba comprometido con el judaísmo o con el mundo, era por su compromiso con el Señor. Colosenses 1:24. Esto es tremendo. Colosenses 1:24, Pablo dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Debemos de notar ahí que Pablo dice, me alegro, me gozo por mis sufrimientos, me alegro por ese camino angosto y estrecho, por amor y fidelidad a mi Señor. Apocalipsis 1:19, el apóstol Juan se llama a él mismo, escuche, un compañero de tribulación. La misma palabra, flipio, un compañero de tribulación. Pero vaya a Apocalipsis 7:14. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una vez más, aquí hay algo diferente que se califica esta tribulación como la gran tribulación. Sería un sufrimiento no visto, y este texto habla del sufrimiento que estos tendrán no por su lealtad con el sistema religioso, no por su lealtad al mundo, sino por su lealtad a Cristo. Primera de Tesalonicenses, y termino 1:6, dice Pablo a la iglesia en Tesalónica que ellos han recibido la palabra con gozo en medio de gran tribulación. ¿Cuáles son las implicaciones de este llamado al compromiso, que es un mandato, no es una opción, pero que implica sufrimiento? ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros como cristianos, amados hermanos? Que Dios quiere que yo vea en esta predicación, en esta exhortación a los discípulos, desde que primeramente yo debo de hacer la voluntad de Dios por encima de todo aquello que yo pienso que es su voluntad. Debo de tener un corazón sincero y genuino delante de Dios.
examinando mi vida, viendo si todo lo que yo hago es congruente con la palabra de Dios. Si lo que yo estoy construyendo, como más adelante nos va a hablar Jesús, de aquellos que construyen su casa en la arena, ¿la estoy haciendo de esa forma o la estoy construyendo en el fundamento sólido que es Cristo? No nos engañemos. El hacer la voluntad de Dios, escuche, y ser fiel al Evangelio y a Cristo traerá sufrimiento. Eso debería de acabar con todas aquellas batallas, escuche, ordinarias en mi vida cristiana que no tienen nada que ver con esto. Porque a veces nos enfocamos más en aquellas cosas tan efímeras. No me gusta cómo canta. No me gusta cómo enseña. ¿Esa es la dificultad más grande de tu vida? ¿Esa es la dificultad? ¿Esa es la lucha? ¿Ese es el sufrimiento? No. Pero nosotros los cristianos pensamos que esas son cosas en las cuales debemos de enfocarnos. Escuche, entendiendo esto deberíamos de entender que vivir la justicia verdadera en el reino con mis hermanos no debería de ser lo más difícil. Lo más difícil para el cristiano es ser fiel al Evangelio y a su Señor. Ahí debe de estar la lucha, porque ahí está verdaderamente. Pero tenemos que ser honestos. La forma en la que lidiamos con las cosas rudimentales aquí abajo reflejan un verdadero entendimiento de las cosas sublimes y sagradas y del llamamiento de lo que Dios está haciendo para nuestra vida. Meditemos en eso. Cierro con este texto de Hebreos, también es otro texto impactante de cómo Pablo le dice a la iglesia estas palabras. Hebreos 10:53. Perdón, no 53, 33. Vamos a leer desde 32 y con esto concluyo, amados hermanos. Ahora sí, de verdad. Pablo acá dice, pero recordad, Hebreos 10:32, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha y padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en aprobio y aflicciones, y por otra, siendo compañero de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho, este es el punto, la voluntad de Dios, obtengáis que la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Tu esperanza vendrá. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Y Pablo concluye esto, que Jesucristo tenía la misma idea en Mateo 7:13 al 14. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. No para ir al camino
de perdición. No somos de los que retroceden para atrás, sino somos de los que vamos adelante por la fe para la preservación del alma y fe en Cristo Jesús. Hermanos, abandonemos todo argumento y todo problema rudimental, ordinario, y veamos que hay una lucha más grande, que es: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy entrando por la puerta a esa gracia inmesurable por el camino correcto, o lo estoy haciendo en mi sistema religioso? Un consejo a todos los hombres y mujeres y jóvenes acá sería: examina tus actitudes a la luz de la palabra. Gracias, Señor. Amado Señor, te damos gracias por este día precioso una vez más. Te pedimos, Señor, primeramente perdón si en alguna forma, Señor, y manera hemos intentado hacer nuestra voluntad. Este mensaje no se trata tanto lealtad a un grupo, a un hombre o a una enseñanza en específico, sino trata de la lealtad y el compromiso a ti, Señor. Hay un tiempo para caminar débilmente, pero hay un tiempo, Señor, de acuerdo a este texto, para caminar correctamente. Ayúdanos a caminar urgentemente de esa manera. Ayúdanos, Señor, porque nuestro corazón es engañoso. Mi corazón es engañoso, Señor. Ayúdame. Tu palabra, Señor, sea bendecida y prosperada en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.